Estimada docente, tenga un saludo cordial de parte del grupo de mediciones mecánicas y eléctricas de la carrera profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, con los integrantes que son Leiter Freddy, Ángel Yair, quienes habla Olivera Díaz, Hilder y Ramos Segundo Jean-Pierre. El tema de hoy es el megómetro, que mis compañeros van a empezar. Bueno, el megómetro, su mismo término dice hacer una referencia a un instrumento de medida de aislamiento eléctrico a una tensión eléctrica determinada por normas. O sea que con ese instrumento que tenemos ahí en la imagen, podemos medir las referencias de cuánto más o menos hay de electricidad en una casa, en kilovoltios, todo, pero debido a cada determinada norma. La definición. Las definiciones están establecidas de acuerdo por las normas IEC CET 8100-983 ASMT y se detallan a continuación. El sistema de puesta a tierra es un conjunto de electroconductores de un sistema eléctrico específico, el cual no tiene sin interrupciones ni fusibles, que solamente tiene, como los equipos eléctricos, el suelo del terreno. Comprende la tierra, o sea, el cable a tierra, y todos los elementos puestos a tierra. Ahí tenemos una imagen, no sé si se logra ver muy bien. También tenemos el electrodo de puesta a tierra. Es un conductor de íntimo contacto con el suelo para proporcionar una conexión eléctrica con el terreno. O sea, lo que nos referimos es el conductor. En este caso también podría ser una varilla de bronce, puede ser una placa, una cinta o un cable. Sigamos. El puesto a tierra es un conjunto de elementos conductores de un sistema eléctrico específico, sin interrupciones ni fusibles, que unen equipos eléctricos en el suelo o terreno. En este caso, ahí van uniendo ya poco a poco el cable a tierra, el electrodo y mejor dicho, la superficie de tierra, como se logra ver ahí en la imagen. Tenemos el conductor del electrodo de puesta a tierra, el cual es un grupo de conductores equipotenciales en contacto eléctrico con el suelo a una masa metálica de referencia común, que distribuye las corrientes eléctricas de falla en el suelo o en la masa. Comprende electrodos, conexiones y cables enterrados. También se le conoce como otra forma de tierra o conexión a tierra. Ahí podemos ver los mismos elementos, que es abajo de tierra, ponemos un electrodo, el cable, tenemos una llave de compresión arriba y tenemos y abajo del puesto a tierra tiene que haber un cubo con otro electrodo que significa ser que es un cable neutral para que pueda proveer de los incendios, puede proveer también de cortocircuitos y muchas cosas. Tenemos la resistividad del suelo. La resistividad del suelo es muy importante acá en este caso, ya que tenemos que comparar el suelo su cierta profundidad, tenemos que poner también cómo es el elemento del suelo, si es húmedo, si es tropical o si es seco, ya que no nos convendría poner nuestra casa en un suelo muy húmedo, ya que la misma casa vendría abajo, ¿sí? Acá nos dice, representa la resistencia específica del suelo a cierta profundidad o de un extracto del suelo. Se obtiene indirectamente al procesar un grupo de medidas de campo. Su magnitud expresa en ohmios o en ohmios centímetros y es inversa a la conductividad. Ahí tenemos una tabla donde nos logra ver los símbolos del terreno y la resistividad media, en la cual vendría a ser para poder tener una idea más o menos de cuánto puede ser el suelo. Seguimos con la resistividad aparente. La resistividad aparente es una resistividad obtenida con una medida directa en el suelo natural, bajo el esquema geométrico especificado por un método de 4 electrodos aplicado con circuitos independientes de corriente y potencial.
La resistencia mutua de electrodos. El fenómeno resistivo que aparece entre los electrodos de puesta a tierra o puntos próximos en el suelo es mediante el cual la corriente se dispersa a través de uno de ellos, modifica el potencial de otro y su unidad es el ohmio. Ahí tenemos un pequeño ejemplo de cómo podemos medir la resistividad mutua de un electrodo. Ya seguimos con el potencial eléctrico. Diferencia del potencial entre un punto y alguna superficie equipotencial. Usualmente la superficie del suelo, a la cual arbitrariamente se le asigna potencial cero, tierra remota. Ahí tenemos el potencial entre un punto, que sería la imagen que está al lado de la izquierda, y el potencial, la superficie equipotencial, tenemos el de la imagen que es de la derecha. Bueno, ahí pasa el compañero que siga. Bien, voy a hablar acerca de los medidores de resistencia electroespacial. Estos aparatos que nos permiten realizar la medición de un sistema de puesta a tierra para comprobar su correcto funcionamiento, siendo así el principal indicador del estado del mismo. Acá, como podemos ver en la mano derecha, estos dos tipos aplican una tensión al electrodo y miden la corriente resultante. Bien, ahora voy a hablar acerca de las características de los medidores de resistencia puesta a tierra. Exactamente son dos: medidores de resistencia de tierra de 3 y 4 hilos, que también se pueden llamar celurómetros, y las cintas de medidas de la impedancia de núcleo de tierra. Ahora voy a hablar acerca de las características. Utilizan corriente alterna para la prueba, pues la Tierra no conduce bien la corriente continua. También utiliza la frecuencia próxima, pero distinta a la frecuencia de red, y sus armónicos. De esta forma se evita que las corrientes fantasmas o procedentes de otras fuentes interfieran con las medidas de impedancia de tierra. Los medidores de 4 hilos disponen de cables de generación y medida independientes para compensar la resistencia eléctrica de los propios cables. Este método permite eliminar de la medida de la impedancia de tierra al valor de la resistencia ohmica de los cables de prueba, pues en ocasiones, por tener una elevada longitud, presenta una apreciable resistencia eléctrica. Tienen un filtro de entrada diseñado para captar su propia señal y rechazar de todas las demás. Principio de funcionamiento de los celurómetros. Esto se va a explicar más adelante. Ahora voy a pasar a mi compañero para que siga su. Ahora voy a proseguir con la exposición aspectos técnicos. Generalidades. Se entiende que un equipo componente de un sistema eléctrico está compuesto a tierra. Bueno, además está designada la resistencia ofrecida al paso de una corriente eléctrica por el suelo desde una puesta a tierra. Bueno, se conoce como resistencia de puesta a tierra. Tienen 3.4 requisitos básicos de una puesta a tierra. Bueno, esto permite con la conducción a tierra de cargas estáticas o de cargas eléctricas atmosféricas. Limitar las tensiones debido a maniobras y además permite a los equipos de protección aislar rápidamente las fallas. Segundo punto, ¿por qué es necesario un sistema de puesta a tierra? Bueno, es necesario ya que permite conectar a una toma de tierra mediante un cable conductor.
Bueno, además las masas metálicas que corren el registro de entrada en contacto casualmente con la corriente eléctrica debido a un defecto de aislamiento en un dispositivo eléctrico. En tercero, componentes de la resistencia de puesta a tierra. Bueno, esto significa que la resistencia del electrodo de metal da contacto entre el electrodo y el suelo. La resistencia de la tierra circundante. Bueno, el cuarto, resistividad del suelo. Varía con la profundidad, el tipo y concentración de sales solubles, el contenido de humedad y la temperatura del suelo. Los valores recomendados de resistencia de puesta a tierra. Bueno, significa antes de efectuar una medida de tierra, lo fundamental que uno debe plantearse es saber cuál es el valor máximo admisible para asegurarse de que la toma de tierra sea correcta. Por lo tanto, la resistencia a tierra puede variar con los cambios del clima y la temperatura. Idealmente, una conexión a tierra debe tener una resistencia de 0 ohmios. En estas tablas, bueno, los valores recomendados por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos en 142-de 1991. Aplicaciones y valores. Bueno, grandes subestaciones, estaciones de generaciones y líneas de transmisión, su valor es de 1 ohmios. Y las subestaciones de plantas industriales, además los edificios y grandes instalaciones comerciales, es de 1 ohmios hasta 5 ohmios. Y un electrodo simple es solo de 25 ohmios. Acá, bueno, en esta tabla podemos ver los valores de resistencia máxima establecida por la norma técnica española y la guía para edificios. Bueno, edificios y resistencia a tierra máxima. Bueno, sin pararrayos hay dos. El NT, que es 80 ohmios, la guía BT 26 es de 37, no vinculante, ohmios. Bueno, con pararrayos es de 15 ohmios y con equipos informáticos o de telecomunicaciones es de 5 ohmios y los equipos de sonido es de 2 ohmios. Bueno, le doy paso a mi siguiente compañero. La metodología para la medición de resistencia de puesta a tierra son varias formas de hacerlo, ¿no? Pero la más clásica o la más típica es mediante la caída de potencial con 3 terminales, o también llamada del 62%. Como siempre se utiliza el megómetro, y en este caso, para este tipo de medida o para este tipo de método, los electrodos o picas, dice, van a permitir la inyección de la corriente y la referencia de potencial 0 voltios. La posición es muy determinante y muy importante en este caso de las picas, porque la toma auxiliar hace referencia al potencial. En este caso se toma lo que está marcado como S, acá en las conexiones, y no tiene que estar clavada en las zonas de influencia de las tierras E y H, como se muestra en esta imagen, creadas por la circulación de la corriente. En este caso involucra los gradientes de potencial. ¿Qué quiere decir? Que si colocamos muy cerca los electrodos, como ya había mencionado el compañero anterior que utiliza los electrodos, se va a producir un solapamiento, como se ve en la imagen de la izquierda, donde la medida no va a ser una exacta porque se están cruzando lo que tenía que darse. En todo caso, se tiene que utilizar una distancia un poco mayor para que los gradientes de potencial trabajen independiente y se tenga una mejor medición.
El segundo método, o la pendiente o de la pendiente, en este caso, o de la pendiente de TAG, nos dice que la puesta a tierra de tamaño considerable quiere decir que de un tamaño de 30 metros a más, ¿no? En este caso utiliza este método. Y dice que la posición del centro de la puesta no es conocido o es inaccesible. Ese es el segundo caso, ¿no?, que se utiliza este tipo de medición. Las medidas se toman de la siguiente forma, ¿no? Se mueve el electrodo de potencial o el electrodo intermedio de 20 a 40 o a 60% de la distancia de la malla a medir con el electrodo remoto, ¿no? Mediante la fórmula para calcular la pendiente, en este caso, de los resultados, mediante la fórmula, esta fórmula que estamos a la parte inferior derecha, que es la pendiente es igual a la resistencia 3 menos la resistencia 2 sobre la resistencia 2 menos la resistencia 1, que se tendría al medir todas las resistencias ya anteriores. Y una vez medidas esos valores, la resistencia, más la distancia que mencionábamos anterior, de 20, 40 y 60%, entonces esa resistencia, los valores obtenidos en la fórmula anterior, se busca en estos valores de K, de la tabla que tenemos acá en la parte izquierda. Se busca los valores y esos valores se multiplica por la distancia que se mencionó, y la cual da el resultado final, ¿no?, de la malla que se ha medido. Y nos dice que si el valor de la pendiente obtenido no está en la tabla, en este caso en esta tabla, se coloca el electrodo un poco más alejado para de modo que se encuentre un valor que sí existe en la tabla para poder medir. Hay otros métodos para casos especiales, por ejemplo, acá detalla, se mide la resistencia puesta a tierra sobre pavimentos o suelos de concreto, ¿no? En este caso es muy complicado meter la varilla de fierro que normalmente o de cobre o bronce que se utiliza, porque son pavimentos o pistas en todo caso. Lo que se hace acá es se pone, como se ve en la imagen, 2 placas de cobre y se pone agua para remojar el punto y disminuir la resistencia del contacto o del suelo, ¿no? Y estas placas de cobre tienen unas medidas específicas que son de 30 por 30 centímetros y un espesor de 3.8 centímetros. Y esto está normado según la Standard Test Method for Electrical Resistivity of Membrane Pavement Systems, que es la ASTM de número 363398. Esto indica todo lo que debería tener en cuenta para medir con este tipo de medida, ¿no?, de resistencias. Seguimos. Tenemos medidas de resistencia también en puesta a tierra mediante medidor tipo pinza. Este es otro de los casos especiales. ¿Qué se hace? Como se ve en la imagen, se utiliza en donde es imposible medir de forma convencional la caída de potencial, ¿no? Los lugares son densamente poblados, por ejemplo, puede ser en celdas subterráneas o centros de grandes ciudades. Entonces es más complicado, se utiliza este tipo de pinza. ¿Qué se mide? Dimensiones pequeñas, abrazando el conductor de puesta a tierra o un bajante, como se ve en la imagen. Si se está midiendo, por ejemplo, en postes donde no es accesible el conductor de puesta a tierra, en donde se suele estar midiendo 2 electrodos en paralelo, se usa un transformador de corriente de un tamaño mayor. Eso sería lo que tenemos para hoy. Muchas gracias por tu atención y recuerden que si ven este símbolo es porque existe una puesta a tierra. Muchas gracias y permiso.